Aleluya, Cristo vive en mí, la muerte ha vencido y la tumba vacía está. Cristo es por siempre, porque Él vive, porque Él vive. Mateo capítulo 5, 21 al 26. Mateo 5, 21 al 26. Y así dice la palabra de Dios. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Padre amado, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por cada uno de tus hijos que está aquí presente, Señor. Síguelos bendiciendo grandemente, Señor. Síguete glorificando en sus vidas, Padre Santo, y gracias, Padre, porque podemos libremente alabarte, Señor, en estas alabanzas que nuestros hermanos nos dirigen, Señor, para poder enfocarnos en ti, Señor, en tu palabra. Ahora te rogamos, Padre, que no seas tú quien nos guíe,
que nos hable a través de este pasaje de tu palabra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, ya leímos este pasaje, el pasaje que nos habla de nuestro Señor Jesucristo. Jesús en el Sermón del Monte, que lo podemos encontrar aquí en este pasaje, el capítulo 5 de Mateo. En este sermón, después de hablar de las bienaventuranzas, les dice a sus discípulos que ellos son la sal de la tierra. Les dice a sus discípulos que ellos son la luz del mundo. Luego Jesús habla de la ley, pero antes de empezar les deja claro que Él no vino para invalidar la ley, sino a cumplirla. De hecho, Él es el único que ha podido guardar toda la ley. Después les dice algo interesante. Les dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y mire, ¿quién de nosotros podría llegarle a la justicia de los fariseos, de los escribas? Ellos eran bien religiosos, ellos ayunaban varias veces, ellos eran bien estrictos, oraban y conocían la palabra, pero el Señor Jesucristo les está diciendo, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos, dice ahí en el versículo 20. ¿Por qué Jesús les dice esto a sus discípulos? Porque los fariseos confiaban en su propia justicia. Para entrar al reino de los cielos se requiere confiar en una justicia mayor, en la justicia de Cristo. Por eso nuestra justicia, aquellos que hemos confiado en Cristo, es mayor que la de los escribas y fariseos. Y es por eso que vamos a entrar al reino de los cielos. Hoy quiero que veamos a Jesús, la ley y la gracia y su relación con el hombre. Jesús, la ley y la gracia y su relación con el hombre. Aquí primero vemos cómo vamos a ver a Jesús y la ley, o sea, los mandamientos dados por Dios. Es del 21 al 23, dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Lo primero, hermanos, que vemos es que Jesús es Dios. Jesús es Dios y Él puede añadir o quitar a la palabra escrita porque solo Él tiene la autoridad para hacerlo. Por eso Él mismo dice que Él no vino a invalidar la ley. La ley de Dios todavía sigue vigente para nosotros los cristianos. No porque estamos bajo la gracia, ya no vamos a guardar los mandamientos de Dios. O porque estamos bajo la gracia, ya lo que Dios mandó que hiciéramos, ya no lo vamos a hacer. No, Cristo no vino a invalidar la ley. Y la ley también aplica para nosotros. O sea, los mandatos de Dios todavía aplican para nosotros como cristianos. Es cierto que estamos bajo la gracia, pero eso no quiere decir que vamos a vivir como queramos. El cristiano debe guardar los mandatos de Dios, pero fíjese bien, el cristiano debe guardar los mandatos de Dios, pero no con la esperanza de que por guardarlos va a llegar al reino de los cielos. Ahí está la diferencia. Debemos de guardar los mandatos, pero no poner nuestra esperanza o confianza en que porque estamos guardando los mandamientos, Dios nos va a abrir las puertas del cielo y que bueno, pasen adelante. No, así no. Si no, por demás murió Cristo.
No, debe guardar los mandamientos de Dios porque está agradecido con Cristo por haberle salvado, por haberle dado una vida nueva. Muchos cristianos dicen, ya no estamos obligados a vivir bajo la ley, estamos bajo la gracia. Porque estamos bajo la gracia, podemos hacer todo lo que queramos, al cabo Dios nos perdona. La persona que piensa así nos deja saber que no ha entendido lo que es la gracia. El vivir bajo la gracia no significa que podemos hacer todo lo que queramos. Al cabo que tenemos un abogado, a Cristo Jesús. Es cierto que Dios nos perdona, sí, pero no por eso vamos a revolcarnos en el lodo, no por eso vamos a continuar practicando el pecado. Pablo mismo hace en Romanos 6, mire, vaya conmigo ahí, hace una pregunta. Romanos 6 y el versículo 14 al 16. Dice el versículo 14, Romanos 6, 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Pablo le está diciendo a los cristianos, a los hermanos, o sea, el pecado no los va a esclavizar, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Para eso es la gracia, para librarnos del pecado, ¿verdad? Nos libró, el Señor Jesucristo nos libró del pecado. Él nos hizo libres, ¿verdad? Libres del pecado, pero no libres para pecar. Y luego dice el 15, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y luego él mismo responde, dice, de ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? En otras palabras, démosle gracias a Dios porque estamos bajo la gracia. Pero no porque estamos bajo la gracia, vamos a continuar con las vidas que vivíamos antes. Que puede regresar a Mateo capítulo 5. Ahora sí notemos que Jesús en la gracia trata con la raíz del pecado. Jesús en la gracia trata con la raíz del pecado. Mire el versículo 22. Dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Fíjese bien, para los que creen que bajo la gracia pueden pecar libremente, están equivocados. Jesús, aquí lo que estamos viendo, hermanos, Jesús eleva el nivel o el estándar de la moralidad. Es lo que está haciendo aquí el Señor Jesucristo. La moralidad en la vida del creyente, todo esto es para hacer imposible que el hombre por medio de sus obras pueda alcanzar la salvación de su alma. Es imposible que por las buenas obras una persona pueda entrar al reino de Dios. Mire lo que dice aquí el Señor Jesucristo en el versículo 22. Cualquiera que se enoje, ¿oíste que fue dicho? No matarás, ¿verdad? Eso fue dicho ya en el Antiguo Testamento, pero dice el Señor Jesucristo, pero yo os digo. O sea que está alzando más, haciéndolo más imposible, porque cuando dice cualquiera que le diga, ¿cómo? A su hermano, cualquiera que se enoje contra su hermano. ¿Hay alguien aquí que no se ha enojado nunca contra su hermano? ¿Hay alguien que ha vivido una vida recta? Y luego dice, y cualquiera que diga necio, muchas veces no nomás necios les dicen, ¿no? Sino otras palabras. Y cualquiera que le diga
fatuo o cabeza hueca, quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces vemos cómo Jesús trata con la raíz del pecado. El punto donde se origina el pecado es el corazón del hombre. Es su corazón, es mi corazón. Ahí es donde se origina el pecado. En el interior es donde nace toda la amargura, todo el resentimiento, todo el odio. Todo eso es lo que se origina en el corazón del hombre. Y Jesús está tratando con eso. Mateo 15, 17 al 19. Mateo 15, 17 al 19. Dice el Señor Jesucristo: ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado a la letrina? 18. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. 20. Todas estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. O sea, estas cosas que se originan en el corazón son las que contaminan al hombre. Y Jesús aquí les está diciendo, quizás muchos están diciendo, pues yo no he matado a nadie, ni pienso matar a nadie. Ah, no, pero ¿y qué hay de tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? Muchas veces ya en el corazón somos homicidas. Hemos matado a muchos en nuestro corazón. Obviamente no se puede ver, pero Dios sí lo ve. Dios sí lo ve. Entonces Jesús lo está haciendo algo imposible para que el hombre en sus propias fuerzas pueda alcanzar la salvación. Para que el hombre diga, ok, no puedo, Señor. Y es ahí cuando voltea sus ojos a Cristo y pone toda su fe y su confianza en Él. Y es ahí cuando el Señor le salva. Y entonces sí, estamos confiando no en nuestras propias justicias, sino en la justicia divina de nuestro Señor Jesucristo. Y es así como todo aquel que va a entrar al reino de los cielos va a entrar de la misma manera. De la misma manera. Por la confianza, la fe en Cristo Jesús. No por obras, dice la palabra de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Así que vemos cómo Jesús trata con las emociones del hombre. Es de ahí donde sale todo lo malo que hay en el corazón. Es ahí donde debemos de enfocarnos y controlar todo eso que sentimos y entregárselo al Señor. Porque esas cosas no se ven, ¿verdad? Esas cosas que traemos dentro, la gente no los puede ver, pero Dios sí las ve y Dios sabe qué es lo que hay en el corazón, qué hay en sus pensamientos. Él lo sabe todo. Entonces, sí, podemos estar bien tranquilitos y todo, y aparentemente estamos bien, pero ¿cómo está nuestro corazón? Ahí es donde debemos nosotros de entregar todo eso que traemos, entregárselo al Señor. Las emociones, hermanos, no son malas. Dios las puso en nosotros. Lo malo es cuando nos dejamos controlar por esas emociones, por las malas emociones. Porque no es malo sentir gozo, sentir amor y cosas así. Son emociones, pero si nos dejamos controlar por esas emociones malas, la ira, el enojo, todo eso, la amargura, eso sí es malo. Y eso es lo que Dios aquí no quiere, que sus hijos sean controlados por ella. Santiago 4 y versículo 1 al 3. Dice la palabra del Señor: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Vamos a ver, no vienen de Rusia, no vienen de Ucrania, ¿verdad? No, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Luego dice, ¿no es de vuestras pasiones
las cuales combaten en vuestros miembros. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. ¿De dónde salen todos los pleitos? ¿De dónde salen todas esas malas palabras, esos malos pensamientos? ¿De dónde salen? Dice la palabra de Dios que salen de nosotros, de nuestras pasiones, que no son controladas. Así que tenemos que tener cuidado, hermanos, con nuestras emociones. Por eso le titulé el mensaje que prevenir es mejor que lamentar, ¿verdad? Hay que prevenir el pecado antes de hacerlo. Y es lo que Cristo está tratando aquí en este pasaje. Ok, voy a regresar a Mateo capítulo 5. Vamos un poquito rápido porque tenemos que terminar más temprano para ir a tomar la comunión. Ok, entonces también vemos cómo Jesús en la gracia trata con la prevención del pecado. Jesús en la gracia trata con la prevención del pecado. Vimos el punto anterior, Jesús en la gracia trata con la raíz del pecado. También Jesús trata con la prevención del pecado. Versículo 23 al 24 de Mateo 5 dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ve y presenta tu ofrenda. Ya sabemos que no porque estamos bajo la gracia vamos a vivir una vida desordenada. Ya sabemos que el pecado se origina en nuestro interior y que si no controlamos nuestras emociones no nos pueden llevar a cometer el pecado. ¿Cómo es que vamos a evitar o prevenir cometer el pecado? Controlando las emociones, controlando lo que sentimos. Ahora veamos entonces cómo Dios nos dio una herramienta para prevenir el pecado. Esta herramienta es nuestra mente. Cristo aquí nos invita a razonar. Dice, si te acuerdas, ¿dónde uno se recuerda? En la mente, ¿verdad? Dice, si te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, luego dice, reconcíliate. Lo que quiere decir que si estamos enojados, resentidos, amargados, etc., no dejemos que estos sentimientos nos controlen. No dejemos que estos sentimientos nos controlen. Usted debe controlarlos a ellos, pero ¿cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Reconociendo que esto no agrada a Dios y sometiendo su voluntad a Cristo Jesús. Si usted sabe que esos malos pensamientos que le llegan a su mente no agradan a Dios, ¿qué hay que hacer? Hay que sacarlos de la mente. Si usted sabe que ese rencor, esa ira que siente por alguien no agrada a Dios, tiene que sacarlo de su corazón. ¿Por qué? Porque no agrada a Dios. Y recuérdese que Dios conoce todo lo que hay en nuestro interior. Y Él quiere lo mejor para nosotros. Él quiere que no continuemos ahí, porque si no, eso nos va a llevar a hacer algo peor, que nos va a arruinar y va a dar un mal testimonio de nosotros como hijos de Dios. Así que tenemos que tener mucho cuidado. 1 Corintios 1, primero los Corintios 1, y vamos a tomar el pasaje, versículo 10, primero los Corintios 1, y el versículo 10, dice la palabra de Dios: os ruego pues, hermanos,
por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros ¿qué? Divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. O sea que no debemos de dejar lugar para amargura, odio, envidias, enojos, todo eso. No, Dios quiere que estemos unidos y que tengamos un mismo parecer, un mismo pensar en lo que concierne a la palabra del Señor. Y también el capítulo 2, el versículo 16, también de ahí mismo de Corintios, primero en los Corintios, dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Y luego dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Okay? Entonces, si tenemos la mente de Cristo, no vamos a estar abrigando esas malas emociones en nuestro corazón, en nuestra mente. Tenemos que sacarlo de ahí. Y es bien fácil hacerle caso a las emociones. Es bien fácil. Así que tenga cuidado. No deje que sus emociones le esclavicen, porque sus emociones lo pueden llevar a hacer algo peor. Le pueden llevar a pecar contra nuestro Padre Celestial. Debemos, hermanos, de ser sabios. Debemos de pedirle a Dios discernimiento para vivir nuestras vidas. Si ve un hoyo, hermanos, sáquele la vuelta. A veces es imposible cuando va uno manejando en la noche. Siempre caigo en el mismo hoyo cuando voy en el frío, en el 710 allá, y voy pensando, por ahí está el hoyo, por ahí está el hoyo, y por ahí, ¡pum!, ya caí. Ahí estaba, dice el hermano. Sí, si usted sabe que, y le estoy dando el consejo, yo no lo tomo, si sabe que hay un hoyo, sáquele la vuelta. Sería una torpeza continuar adelante y caer en él. Para otra vez no me voy por la misma línea, ya está. Sí, pues así cuando empiece a sentir que sus emociones malas le quieren controlar, sea sabio o sabia. Y no se permite el lujo de seguir alimentándolas. Me la hizo, me la va a pagar. Y pasa horas ahí pensando, ¿cómo le haré? Ok, no, pero tengo que devolvérsela y triple para que otra vez ni se le ocurra volverme a hacer. Y vas a ver quién soy yo. No, hermanos, ya nosotros no podemos darnos ese lujo. Pero usted no sabe lo que me hizo, no le hace. Yo no sé lo que le hizo la otra persona, pero usted sabe lo que le hizo al Señor Jesucristo. ¿Sí? Con todos sus pecados. ¿Sí? Entonces, si él le perdonó, ¿usted por qué no puede perdonar a la otra persona? Tenemos que tener la mente de Cristo. Y esto, hermanos, es para nuestro propio bien, para que no avancemos más, para prevenir el pecado. Si usted está sintiendo esas malas emociones, no se detenga ahí, échelas fuera en el nombre del Señor Jesús. Eche fuera todo eso malo. Cuando usted se sorprenda pensando en venganzas o cosas malas, alimentando el odio, échelo fuera. Dígale, Señor, no permitas que siga pensando en estas cosas. Dame la mente de Cristo. Es más, usted ya tiene el poder del Espíritu Santo. Usted puede hacer esas cosas, sacar todo eso. No hay nada mejor que vivir una vida en paz, tranquilo. Llegar a su casa, poner la cabeza sobre la almohada y empezar a roncar. Sin estar pensando en cómo le voy a hacer para vengarme. ¿Qué voy a hacer? No. Saque todo eso. Y va a ver cómo va a vivir una vida más tranquila, más feliz y más en paz, porque es lo que Dios quiere para sus hijos.
Puede regresar a Mateo 5 si no está ahí. Y vamos a ver nuestro último punto. Luego vemos cómo Jesús en la gracia trata con las consecuencias del pecado. Ya vimos cómo en la gracia Él trata con la prevención del pecado. Ahora vamos a ver versículo 25 al 26, cómo Jesús en la gracia trata con las consecuencias del pecado. Versículo 25 y 26 dice la palabra del Señor: ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante o el último penny. Apréndase bien esta regla. Todo lo que hacemos tiene sus consecuencias. Todo lo que hacemos tiene sus consecuencias. Si hacemos lo bueno, tendremos consecuencias buenas, ¿verdad? Si hacemos lo malo, las consecuencias serán malas. Es lo que la palabra de Dios dice, aunque lo dice en otras palabras. Vaya conmigo a Gálatas 6:7. Gálatas 6:7. Aunque muchos se lo saben de memoria ya, ¿verdad? No os engañéis, dice la palabra de Dios. No os engañéis, fíjese bien. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Si usted hace lo bueno, obviamente va a tener buenos resultados para usted, para su vida, para su familia. Pero si no, le va a ir mal, le va a ir mal. Y no queremos que nos vaya mal, ¿verdad que no? A veces pensamos, no, yo me puedo salir, no, a aquel hermano le fue mal, se metió por ahí, andaba en cosas que no, pero a él le fue mal, yo soy más listo, a mí no me va a ir mal. No os engañéis, dice la palabra de Dios. Dios no puede ser burlado. Si usted anda en cosas que no debe, eso va a cosechar. ¿Recuerdan que estuvimos viendo en la escuela dominical a este hombre Acán, ahí en el libro de Josué? Dios les dijo que no deberían de tomar nada del anatema, nada deberían de tomar de esta ciudad de Jericó cuando fue destruida. Sin embargo, él desobedeció. Él dijo que miró y codició y los tomó, todo lo que él tomó. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Fueron apedreados, él, y no nada más él, sino toda su familia, sus hijos. Hay consecuencias, hermanos. Así que tenemos que caminar derechitos con el Señor, porque muchas veces estas consecuencias las podemos influenciar a nuestros hijos. ¿Cómo? Viéndonos que en la iglesia somos unos y en la casa somos otros. Le estamos diciendo a nuestros hijos, el cristianismo no es verdad. El cristianismo es nomás ir a la iglesia. No, el cristianismo es vivir para Cristo. El cristianismo, hermanos, no es nomás asistir a la iglesia y conocer y leer la Biblia. No, es vivir. El cristianismo es algo práctico de la vida diaria. Y tenemos que tener mucho cuidado porque nuestros hijos nos están viendo, nuestros familiares nos están viendo, y si vivimos de una manera en la iglesia y de otra manera en el hogar, estamos alejando a nuestros familiares de venir a Cristo. Porque dicen, ¿y para qué yo vengo a Cristo? Pues Cristo no ha cambiado tu vida, sigues igual, sigues con las mismas palabrotas, sigues con las mismas mentiras, sigues igual. La única diferencia es que vas a la iglesia y yo no voy. ¿Para qué voy? No, el cristianismo se vive,
se vive y debemos de tener compasión por nuestros familiares y vivir de acuerdo como Dios quiere. Esfuércese por vivir para su Señor. Viva en santidad, porque es lo que Dios quiere y es como Dios le va a usar para que otros también vengan a Cristo. Aquí el Señor Jesucristo apela a la lógica. Parece que está diciendo, piensen, si continúan dejándose llevar por lo que ustedes sienten, esto es lo que por seguro les va a suceder. ¿Cuántas personas se les hace imposible llegar a un acuerdo con otras personas, con alguien más, y prefieren que los abogados se queden con la mitad o más de su dinero que dar su brazo a torcer? Algún accidente pasa o algo y en vez de ponerse de acuerdo o algo, no, pues me tienes que pagar todo y hasta más, y si no, pues nos vemos en la corte. Y el último, el abogado es el que se está haciendo más rico. No, el Señor Jesucristo quiere que razonemos, que nos pongamos de acuerdo, como dice aquí, que nos pongamos de acuerdo con el adversario, porque si no, lo van a echar a la cárcel. Dice ahí, ¿verdad? Dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, versículo 25. Entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil, y si es echado en la cárcel, de cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Ahora, hay una aplicación también aquí para los incrédulos, para los no creyentes. Cristo quiere que usted use la lógica, que usted piense, que usted razone, que recapacite, que se ponga de acuerdo con Dios. Él dice que usted necesita perdón de sus pecados. Dios dice que necesita reconciliarse con Él a través de Cristo. Póngase de acuerdo con Dios. Eso es arrepentimiento, es ponerse de acuerdo con Dios. Dios dice esto y uno debe decir, ok, yo reconozco que Dios, que sí está, Dios está en lo correcto. Dios está en lo correcto. Póngase de acuerdo con Él y reconozca que usted, si no tiene a Cristo Jesús en su corazón como su Salvador, usted lo necesita a Él. Necesita reconciliarse con Dios a través de Cristo. Si no lo hace usted, usted va a tener que pagar por sus pecados. Y una eternidad no le alcanza para pagar su deuda con Dios. Nadie puede pagar por sus propios pecados delante de Dios. ¿Por qué? Porque si así fuera, Cristo murió de balde. Cristo, no fue necesaria la muerte de Cristo. Pero como no había ninguna otra manera para que el hombre y la mujer se salvase, fue que Cristo vino a este mundo. Cristo vino a sufrir esa muerte que sufrió en esa cruz del Calvario, que en unos días vamos a celebrar su muerte y resurrección por nosotros, los pecadores. Entonces, usted tiene que ponerse de acuerdo con Dios. Usted no quiere vivir la eternidad separado de Dios. Acérquese a Cristo, Él le promete salvación y vida eterna. Jesús trató con la consecuencia del pecado. La consecuencia del pecado es grave, es grave. A veces las personas se excusan diciendo, yo no soy tan pecador, yo no soy un asesino, no soy un ladrón, yo vivo bien, sí, me emborracho de vez en cuando, digo unas cuantas mentiras por ahí cada 2 días, por ahí, no soy tan pecador como mi compadre aquí o como mi vecino allá.
Si tan solamente un pecado tuviera, sería suficiente para mandarlo o enviarlo al infierno. Por eso es que necesitamos, hermanos, usted necesita que su justicia sea mayor que la de los escribas y fariseos. Y solamente esa justicia es la justicia de Cristo. Cuando venimos a Él y le pedimos perdón por nuestros pecados, en ese momento Dios nos cubre con la justicia de Cristo y ya no ve nuestra propia justicia, sino a Cristo Jesús en nosotros. En ese momento usted nace de nuevo. Así que, hermanos, como hemos visto, Cristo elevó el estándar de la moralidad en la gracia. Es imposible que alguien pueda vivir sin pecar delante de Dios. Su justicia debe ser mayor que la de los escribas y fariseos si quiere entrar al reino de los cielos. Confíe en la justicia de Cristo. Permita que sea Él quien pague la deuda que usted tiene para con Dios. ¿Lo hará hoy? Hoy es el día de la salvación. Hoy reconozca que sus pecados tienen que ser perdonados y ningún hombre le puede perdonar sus pecados. Ningún ser humano le puede perdonar pecados, solamente Cristo Jesús, porque fue el único que pudo vivir en este mundo y guardar toda la ley. Él fue un hombre que vivió en este mundo, pero como dice la Escritura, fue tentado en todo, pero sin pecado. Y es el único que le puede salvar. Amén. Así que le voy ahí a usted que nos está viendo, y si hay alguien aquí también que nunca ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador, hoy es el día. Dígale al Señor Jesús: Señor Jesús, yo reconozco que he pecado contra ti. Perdona cada uno de esos pecados. Salva mi alma, Señor. Dame vida eterna. Gracias por haber muerto por mí en esa cruz del Calvario. Ayúdame a vivir de aquí en adelante para ti. Dame esa fuerza, que tu Espíritu Santo me dé la fortaleza para vivir una vida que te glorifique. Gracias, Señor Jesús. Amén. Si usted lo hizo, en este momento el Señor Jesucristo le salvó y usted va a empezar a vivir una vida nueva. Que Dios le bendiga.